Buen día a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir a oír lo que uno tenga que decir, interesarse en estos temas que vamos a tratar. Pero lo primero que tenemos que hacer es aclarar precisamente el tema del que vamos a tratar. Por eso, en realidad, hoy el asunto de hoy es explicar un poquitito este programa, que espero que todos tengan en mano. El título de este curso es La sabiduría y los saberes. Y hoy voy a tratar de hacer tres cosas. Primero, situar los dos términos fundamentales del curso, es decir, sabiduría y saberes. No exponer, sino situarlos, simplemente a qué aluden en este título. Segundo, explicar la relevancia del tema, es decir, qué importancia tiene ocuparse de esto, de este asunto. Y tercero, abordar algunas nociones preliminares sin las cuales no podemos empezar a desarrollar los temas que siguen a partir de la clase próxima. Es decir, lo que se llama en la tradición escolástica los prenotanda, las cosas que hay que saber previamente para poder empezar a caminar. Para lo primero, es decir, para situar la referencia de estos dos términos, que son el título del curso, vamos a empezar leyendo los textos que están en la última página, ¿sí?, del programa. Se trata de tres textos. El primero es un texto bíblico, tomado del libro de los Proverbios, y los otros dos son textos de la tradición griega, clásica. Uno es una breve sentencia de Aristóteles y el otro es parte de un poema de Píndaro. Incluso gráficamente están agrupados de manera tal que se note que son dos planos de conocimiento y de saber. El primero es un texto que, para el que tiene fe en la revelación bíblica, es un texto divinamente inspirado y por lo tanto es un texto que nos comunica una sabiduría que no es humana, sino divina. Y este texto no solo nos comunica una sabiduría divina, sino que habla de la sabiduría divina. Los otros dos son textos de saber humano, representan la tradición de la antigüedad griega clásica. Uno pertenece a un filósofo, el otro pertenece a un poeta. El texto de Proverbios dice: Yahvé me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras, desde antiguo. Desde la eternidad fui yo establecida, desde los orígenes, antes que fuese la tierra. Antes que los abismos fui engendrada yo, antes que fuesen las fuentes de aguas abundantes, antes que los montes fuesen cimentados, antes que los collados, fui yo concebida. Este texto es un texto que pertenece al Antiguo Testamento. Quien habla en primera persona aquí es la sabiduría de Dios, que en el texto aparece personificada y hablando de sí misma. Y esa sabiduría es presentada por el autor de Proverbios como existiendo en Dios mismo y siendo ella testigo de la creación, de la obra de la creación. Es decir, está presentada como anterior a toda la creación. La sabiduría personificada, por lo menos es aquí un atributo divino. Es la sabiduría de Dios, que está eternamente en Dios. Pero además aparece personificada. Y eso, en la tradición exegética cristiana, se ha entendido siempre como un indicio que apunta hacia el misterio de la segunda persona divina, que recibirá en el Nuevo Testamento el nombre de sabiduría, la sabiduría en persona.
que es Jesucristo. Si alguno de ustedes ha visto el afiche con que anunciamos este curso, hay una imagen precisamente de Jesucristo en ese afiche. Y eso apunta al siguiente hecho. Si nosotros hablamos de sabiduría desde un punto de vista cristiano, la sabiduría es alguien para nosotros, principalmente. La sabiduría es el Hijo que se ha hecho hombre. Él mismo en persona es la sabiduría. O sea que para nosotros sabiduría tiene una referencia misteriosa y directamente sobrenatural. Aquí vale la pena que nos situemos en 3 planos, por lo tanto, de significación de la palabra sabiduría. Primero que nada, podemos hablar de cierta sabiduría entre los hombres. De hecho, la palabra empieza a ser usada en cualquier lenguaje humano para referirse a algo que se advierte en algunas personas, no en todas, y que en todas las tradiciones culturales se reconoce más bien como algo raro, no como algo vulgar. Los sabios no son muchos, son pocos. No todo hombre es sabio. La sabiduría es algo que tienen algunos. Y eso se expresa en todas las antiguas civilizaciones, en todas las tradiciones antiguas. Aun cuando varía el concepto de a quién se llama sabio. Es decir, la idea de quién es el sabio y por qué puede variar de cultura en cultura. Pero sí existe la idea de que es algo raro, elevado, que exige ciertas cualidades particulares. Por eso también en la mayoría de las culturas esa significación de sabiduría referida al hombre termina elevándose por analogía a la divinidad. O sea, el hombre puede tener cierta sabiduría, pero en realidad el ser sabio parece más bien un atributo del ser divino. Y esto lo encontramos inclusive fuera de la tradición bíblica ampliamente. En toda la sabiduría del antiguo Egipto, la sabiduría es considerada un atributo de la divinidad suprema. El Dios supremo es sabio. Entre los antiguos griegos se tiene la clara conciencia de que solo la divinidad posee sabiduría. El hombre más bien aspira a la sabiduría, la busca. Los griegos en esto son más extremosos que la mayoría de los pueblos antiguos. Es decir, en otros pueblos antiguos se habla del sabio, el hombre sabio. Entre los griegos eso se hace con mucha mayor reluctancia, con mayor resquemor, como si atribuirle sabiduría a algún hombre fuese algo ya no del todo correcto. Por eso los griegos inventaron esa palabra filosofía, para atribuírsela a los hombres que buscan la sabiduría porque la aman, pero no la poseen, porque poseer la sabiduría no es propio del hombre, sino de la divinidad. Y por eso los filósofos enseñan precisamente que la sabiduría propiamente dicha es un don divino. Eso lo dice expresamente Platón. Si hay algo que puede considerarse un don divino, eso es la sabiduría. O sea, primero podemos hablar de una sabiduría, entre comillas, como la tienen en el título de la última clase que esperamos dar, 4 de julio, dice saberes, sabiduría humana y sabiduría. Una sabiduría, entre comillas, que se puede atribuir al hombre. En segundo lugar, la sabiduría como atributo del ser divino, descubrible inclusive desde el conocimiento meramente humano, es decir, desde la razón, naturalmente. Naturalmente, podemos decir entre comillas, esto no quiere decir que esos hombres que en los antiguos pueblos hablasen de la sabiduría como un atributo divino, para descubrir esto careciesen de todo auxilio de la gracia, pero sí por lo menos lo hacen fuera de la revelación bíblica, con toda claridad. Pero cristianamente no nos podemos quedar ahí, hay un tercer plano de significación de la palabra, porque la palabra sabiduría para nosotros cristianos nos remite al misterio de la Trinidad y al misterio de la Encarnación, porque la sabiduría en persona es el Hijo que se ha hecho hombre. Él es la sabiduría. De manera tal que ahí ya tenemos un significado que solamente podemos descubrir sobrenaturalmente. Y eso modifica toda la perspectiva acerca de los saberes y del saber humano. Ahora ya no hablo de sabiduría, hablo de saber. Porque sabiduría parece que con saber tiene algo que ver. Eso por lo menos en castellano. En otras lenguas no es tan claro. En griego, por ejemplo, la palabra que significa sabiduría no tiene que ver con la palabra que significa saber. Se dice sofía para sabiduría y saber es eidenai, que no es
filosofía, es otra cosa completamente distinta. Bueno, a nosotros sabiduría viene de saber, entonces espontáneamente lo relacionamos, ¿no? San Pablo en la primera de los Corintios dice una cosa que es impresionante. Capítulo 2, versículo 2. Porque juzgué o resolví no saber cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo he dicho que Jesucristo aparece identificado, y eso es clarísimo tanto en San Juan como en San Pablo, con la sabiduría misma de la que se había hablado en el Antiguo Testamento, y que ellos reconocen esa sabiduría divina que está con Dios antes de la creación, y que ellos reconocen en Él. Él es la sabiduría. Él, el Hijo, que es Dios, en el mismo sentido que el Padre, es la sabiduría eterna, y Él se ha hecho presente en medio nuestro. Pero acá Pablo habla de saberlo a Él. La expresión es impresionante, ¿no? No trata de saber algo. Normalmente cuando usamos el verbo saber, y en griego lo mismo, se sabe alguna cosa, se sabe algo. Se sabe que esto es así, que esto es asá. Se sabe que el hombre es mortal, se sabe que el hombre puede cometer acciones buenas o malas, se saben cosas, se sabe esto o aquello. Pero acá Pablo habla de saber a alguien, ¿no? Juzgo no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. En castellano corriente también a veces usamos el verbo saber de esta manera, referido a una persona, es decir, tomando como objeto directo una persona, pero cuando se usa así en el lenguaje corriente, tiene un sentido más bien despectivo. Porque uno puede escuchar que alguien dice, yo a este me lo sé de memoria, refiriéndose a otra persona. Y eso quiere decir que lo conoce tanto que sabe cómo va a actuar, ¿no? Pero no tiene una connotación sapiencial de ninguna clase, al contrario, más bien tiene, como he dicho, un dejo despectivo. En cambio acá San Pablo está hablando de saber a alguien y está haciéndoles entender a aquellos a los que se dirige que ese alguien, como término de saber, es lo único que le importa saber. Yo no pretendo, no elijo, inclusive, el verbo acá es muy difícil de traducir, por eso hay traducciones distintas. Yo no resuelvo saber, no elijo saber, no juzgo saber, cualquiera de las cosas se puede decir. Otra cosa más que Cristo y a Cristo crucificado. Esto nos sitúa en una idea de la sabiduría y del saber. Un saber que nos lleva a quién es la sabiduría. Porque ahora fíjense, cuando Pablo dice saber a Jesucristo, el que es la sabiduría es al mismo tiempo el objeto del saber. De ese saber que es el único que le importa en última instancia. Porque cuando hablamos de sabiduría y de saber, una cosa fundamental que nos sale al encuentro espontáneamente, si yo digo saber, ¿y qué es lo que importa saber? Hay una obrita de Chesterton que se llama El hombre que sabía demasiado, ¿no? Una serie de cuentos muy lindos, muy interesantes. El personaje es un aristócrata inglés que está en los círculos del poder, sabe un montón de chanchullos, eso es lo demasiado que sabe, conoce un montón de porquerías, cosas que se han hecho, que han pasado. En el último cuento, ese personaje muere en una acción heroica, porque se produce un combate y él sale a luchar para defender a su país. Y Chesterton dice, para dar a entender que había muerto, que se veía caído el cuerpo de fulanito allá a lo lejos, y ahora fulanito ya sabía, el hombre que sabía demasiado, ahora ya sabe lo único que vale la pena saber. Es decir, cuando nosotros hablamos de saber, el problema que se nos sale al encuentro siempre es ¿qué es lo que importa saber? ¿Qué vale la pena saber?
Si nosotros esto lo visualizamos desde el concepto bíblico de la sabiduría, tenemos una respuesta clarísima a eso. ¿Qué vale la pena saber? Y Pablo nos lo dice acá explícitamente, ¿no? Lo que vale la pena saber es a Jesucristo. Y si uno tiene la fe cristiana, eso es clarísimo, ¿no? Saberlo a Él y saber lo que Él ha enseñado es nuestra sabiduría. Y vivir según eso. Porque ahí viene otro problema. Sabiduría nunca quiere decir solamente saber. Es mucho más que saber. A eso voy a ir enseguida. En cualquier contexto, y eso no solo ya en la tradición bíblica, también en los antiguos pueblos y en el concepto natural de sabiduría, nunca se llama sabio al que meramente sabe algo. Los antiguos griegos no llaman sabio a alguien solo porque conoce o sabe algo. Primero, no cualquier cosa sabida hace sabio a alguien, porque hay saberes que no hacen a nadie sabio. Sé esto, pero eso no me hace sabio. Yo puedo saber mucho de cómo viven las hormigas, y eso nadie piensa que alguien lo haga sabio. ¿No? O sea, solo algunos saberes hacen sabio. ¿Cuáles? Pero sabio es el que sabe, simplemente el que conoce. No, porque, y eso para los antiguos griegos también es claro. Una segunda cosa que tiene que tener todo sabio es un vivir conforme a eso que sabe. No cualquier sabiduría hace sabio, no cualquier saber hace sabio, ¿por qué? Porque el saber que haga sabio es un saber que tiene que iluminar la vida entera del hombre y tiene que permitirle realizar su existencia hacia su fin propio. Si no, no puede llamarse sabiduría en ningún sentido, ni naturalmente. Por eso sabio para el antiguo griego es el que conoce la verdad, pero además la vive. O sea, tiene una dimensión contemplativa, pero también una dimensión práctica el concepto de sabiduría. Y más que eso, tiene una dimensión esencialmente religiosa. Y eso es lo que ponen de manifiesto los dos escritos griegos. Ahora cierro esta primera parte. El texto de Aristóteles es el comienzo de la metafísica, ¿no? Sumamente conocido. Dice Aristóteles, todo hombre, por naturaleza, tiende a saber. Y este texto lo pongo acá sobre todo por lo siguiente. En la primera parte del curso, porque este programa es la primera parte de un curso. No vamos a abordar toda la temática de la sabiduría de los saberes en este curso. Este curso aborda una primera parte que es la indagación filosófica de lo que son los saberes humanos. Nada más. O sea que nos citamos en la segunda... Yo he empezado situando la temática global del texto, del curso, pero en esta parte del curso nos vamos a situar en esta parte de abajo, digamos así. Nos vamos a poner en el plano de Aristóteles y de Píndaro y vamos a indagar filosóficamente los saberes humanos. ¿Pero por qué eso? Uno podría decir, si uno tiene desde la Biblia el concepto de lo que es la sabiduría, ¿para qué preocuparse de los saberes humanos? Si nos sale al encuentro otro problema. Y la respuesta básicamente es que el ser cristiano no exime jamás de ser humano. Es decir, al contrario, nos exige el esfuerzo y la tarea, el trabajo de ser hombres. No estamos eximidos del saber humano, para nada. Más aún, sin el saber humano ni siquiera podemos abrirnos a la sabiduría divina. Pero además el misterio de la encarnación implica que Dios ha asumido al hombre y lo ha dejado en el tiempo para que a través del tiempo llegue a su plenitud en él. De manera tal que, mientras vivimos en el mundo, la tarea de ser hombre es una tarea que tenemos siempre. Y si el camino o los caminos del saber humano se nos cierran, también se nos cierra la posibilidad de abrirnos a la sabiduría de Dios. Aun cuando tenemos claro, desde la fe, qué es la verdadera sabiduría, no podemos prescindir de los saberes humanos. Eso sería torpe, soberbio. Porque así como hay una soberbia de la razón que se cierra a la fe, también puede haber una soberbia de la fe que se cierra a esa tarea, a ese esfuerzo constante que el cristiano tiene que hacer de ser humano, de ser hombre, de lo que, insisto, no está eximido para nada. Y eso lo testigua toda la tradición de la Iglesia, de los santos padres, el magisterio de la Iglesia misma.
con respecto a los saberes. Aristóteles dice, todo hombre por naturaleza aspira a saber. Fíjese, esta frase ubica el tema del saber con una claridad meridiana. El saber es una aspiración natural de todo hombre. O sea, es inseparable de la naturaleza humana. Como aspiración, como tendencia espontánea y natural de toda la naturaleza hacia un fin. No se trata de un deseo deliberado de cada quien. Es algo más profundo que eso. Es una aspiración de la naturaleza. Es decir, la naturaleza tiende plenamente y básicamente desde su raíz a ese fin porque es una perfección suya propia sin la cual no se realiza. Precisamente porque es una naturaleza racional. Pero dice muy bien Aristóteles, aspira a saber, ubicando esa tensión de toda la naturaleza humana y por lo tanto de todo hombre, en cuanto que es hombre realmente, hacia el saber. Esto implica que tenemos que situar el concepto de saber y entender por qué la naturaleza humana tiende a ese fin. Eso lo haremos en la clase próxima. Pero hay algo que es de experiencia común. El saber para el hombre no es fácil. Tendemos a saber, pero el saber es arduo, es difícil, es exigente. Muchas veces es incómodo. Y hasta puede que nos convenga no saber. Por eso muchas veces, en lugar de buscarlo, lo rehuimos. Pero eso no quiere decir que no aspiremos desde el fondo de nuestro ser a saber. Porque aún el que lo rehúye, lo hace bajo la presunción de que va a estar mejor si no sabe esto o aquello, o si se adhiere a esto en lugar de aquello otro, y le parecerá de alguna manera que eso es la verdadera sabiduría. Es decir, que es mejor ir por aquí que por allá. En toda actitud humana, al menos que sea compulsivamente impuesta desde fuera a alguien por otro, hay una cierta presuposición de que se entiende lo que es la sabiduría, de que se entiende qué es ser sabio, sea cual sea la posición ideológica. Pero hay un cierto ideal de sabiduría, porque si alguien asume una actitud de vida completa que plasma toda su existencia, eso presupone que da por sabido que lo que orienta esa actitud es lo auténticamente verdadero y que en adherirse a eso está la sabiduría. Y eso es inexorable o inescapable por esto que dice aquí Aristóteles, que todo hombre, por naturaleza, aspira a saber. De manera tal que si no tendemos a un fin ciegamente, sino conscientemente y deliberadamente, tendemos a ese fin porque creemos que es el que en verdad y con sabiduría debe ser perseguido. El texto de Píndaro expresa con una sabiduría propia del poeta otro aspecto del tema natural de la sabiduría. Seres de un día, ¿qué es uno? ¿Qué no es? Sueño de una sombra es el hombre, pero si llega la gloria, regalo de los dioses, hay luz brillante entre los hombres y amable existencia. Este bellísimo texto nos sitúa en la perspectiva de lo que es, primero, la fragilidad de la condición humana. Porque Píndaro aquí empieza diciendo que el hombre, en realidad, es alguien a quien le resulta difícil saber qué es él mismo. ¿Qué es uno? ¿Qué no es? Y usa dos expresiones que enfatizan la pequeñez del hombre, ¿no? Seres de un día, sueño de una sombra, es el hombre. El primero hace alusión a la fugacidad de la existencia humana, el otro
presenta la existencia humana como sueño de una sombra, como algo no solo fugaz, sino además inconsistente, como si no tuviese densidad, entidad propia. Frente a eso, sin embargo, hace una afirmación totalmente contrapuesta y antitética, ¿verdad? Porque desemboca desde esta perspectiva sombría, ¿no?, oscura, en una afirmación luminosa. Pero esa afirmación luminosa la saca ¿de dónde? Si llega la gloria, regalo de los dioses, hay luz brillante entre los hombres y amable existencia. Ahora, Píndaro nos muestra otra cara del asunto. Ese hombre que aspira por naturaleza a saber, dice Aristóteles, es el mismo hombre que es una sombra de un sueño, cuya vida es tan fugaz que a él mismo, puesto ante el abismo de esa fugacidad, le parece que es como la sombra de un sueño. Nada más, algo sin consistencia, sin entidad, que se desvanece. Pero entre esa aspiración a algo elevadísimo que está en él y esa fragilidad que es también parte de su condición, o más allá de eso, irrumpe otra cosa que viene de fuera de él. Y eso que viene de fuera de él es más alto que él. Y esto es lo que registra el texto de Píndaro. Y es lo que hace de la existencia humana algo amable. Porque es lo que pone luz brillante entre los hombres. Luz brillante. Y eso que irrumpe es, según el texto de Píndaro, la gloria. Acá el término griego doxa, que es aquí, gloria. ¿Está aludiendo a qué? Básicamente, el texto se refiere a una condición de especial resplandor, brillo, magnificencia. En esta oda, Píndaro está celebrando a un vencedor en los Juegos Píticos. Es una oda pítica, ¿no? La gloria a la que alude es la gloria del vencedor en el juego. Pero claro, según el concepto griego, el que vencía en el juego vencía no por su mérito meramente. Él tenía que poner todo su esfuerzo. Y cada participante en el juego tenía que poner todo su esfuerzo por la sencilla razón de que el juego era un acto de culto al dios. De modo que el esfuerzo máximo que cada uno ponía era la ofrenda que le hacía al dios. O sea, no lo comprometía solamente desde un punto de vista humano el juego, sino religiosamente como un acto de ofrenda al dios, en este caso Apolo, que es el celebrado en los Juegos Píticos. Pero la victoria la daba el dios. Y la victoria es la que lleva al hombre a la gloria. ¿Por qué? Porque el que vence es el que ha hecho algo más que humano. Es decir, ha podido alcanzar un resplandor, una magnificencia que supera las fuerzas humanas. Y eso solamente pudo haberlo hecho, como dice Píndaro, por regalo o don de los dioses. Es decir, porque la divinidad le ha dado algo que lo ha levantado por encima de la humanidad misma. Le ha comunicado una fuerza, una energía que trasciende las fuerzas y las energías humanas. Y por eso hay gloria en él. Y eso es lo que hace que haya luz entre los hombres. Eso es lo que dice aquí Píndaro. Es decir, uno no puede dejar de ver en estos conceptos una línea que fácilmente conduce al espíritu griego clásico hacia la idea cristiana de la gracia, ¿verdad? Porque hay una analogía evidente entre una cosa y la otra. Porque la idea aquí es que el hombre por sí solo no puede lograr esa condición que es gloria, sino que eso solamente aparece entre los hombres si los dioses o si la divinidad se lo regala. Acá la sabiduría no está mencionada,
Pero es claro que si hay algo que da gloria al hombre para la mente de los antiguos, y para los griegos en particular, es la sabiduría. Y eso es lo que dice Platón, que yo cité hace un rato en República. Si hay algo que puede ser considerado don de los dioses, eso es la sabiduría. De modo que la sabiduría está en el mismo caso que esta victoria gloriosa en los juegos. Solamente aparece entre los hombres como un don divino. Y fíjese que esto está dicho desde la tradición poética griega, ¿no? Bien. Es desde esta perspectiva del humanismo clásico, y en particular de la tradición filosófica, que nos vamos a situar en la búsqueda o la indagación de los saberes humanos. ¿Qué interés tiene este tema? Paso a la segunda parte. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la relevancia de esto? Yo me voy a limitar a señalar aspectos de esa relevancia. Primero es una relevancia filosófica. Yo dije que básicamente nos vamos a mover en el saber filosófico para tratar este tema en esta parte del curso. Y filosóficamente es relevante abordar la cuestión de los saberes. ¿Por qué? Primero que nada, por el interés intrínseco del asunto en relación con la naturaleza humana. Como se ha dicho, la frase de Aristóteles nos sitúa en el hecho de que el saber es algo que especifica la naturaleza humana y por eso es una aspiración natural de todo hombre. Bien, pero filosóficamente el panorama con respecto al saber a lo largo de la tradición filosófica es muy complicado. Y sobre todo, lo más grave que aparece en esa tradición filosófica, y de distintas maneras a lo largo de los siglos, son las tendencias que podríamos llamar reduccionistas. Obviamente, antes que eso habría que abordar el problema del escepticismo filosóficamente, que es la negación de la posibilidad de todo saber, ¿no? Eso lo voy a hacer brevemente en la clase próxima al abordar el concepto de saber. Así que una primera cosa que destruye toda posibilidad de elevarse hacia el saber es la idea de que el hombre no puede saber nada. Es decir, no hay saber, solamente puede haber opiniones, pareceres, más o menos probables, pero saber, nunca. Eso es lo que podemos llamar escepticismo. El escepticismo radical o total, en la tradición griega antigua, más que ser propio de los filósofos, que más bien lo rechazan, es propio de los sofistas. Pero de eso voy a hablar brevemente en la clase próxima. Pero una vez que uno despeja el problema del escepticismo, cosa que en el contexto cultural de hoy día no es nada fácil. Y no es nada fácil porque saber implica conocer la verdad. Y hoy día existen posiciones ideológicas según las cuales el solo hecho de hablar de la verdad ya es un crimen. Porque la idea de que uno tiene certeza de algo lo lleva a uno a ser totalitario, a pretender imponer eso a los demás. Entonces, y eso es mal, que hay que evitar por encima de cualquier otro mal, de manera tal que hay que evitar hablar de la verdad. Nadie puede pretender tener la verdad, salvo que verdad se ponga entre comillas, sea una verdad relativa, una verdad parcial, alguna verdad mía, pero no del otro, etc. Cualquier atenuación que suprime el concepto de verdad y lo reemplaza por opinión, parecer, conjetura, puestas en lugar de la verdad. Muy bien. De donde aparece otra relevancia, no solo intrínsecamente filosófica, sino, digamos, cultural, que hace al contexto actual. Pero yo me refería al reduccionismo como otro mal. Una vez que uno supera la barrera del escepticismo y admite que hay saber, sin embargo, al considerar filosóficamente el saber humano, se plantea el problema de que existe la tendencia a reducir todos los saberes humanos a cierto tipo de saber. Y ese es otro problema gravísimo. Ha habido distintos reduccionismos en la tradición filosófica a lo largo de los siglos, pero el más importante, el más relevante, por lo menos para la tradición occidental, es el reduccionismo de todo saber a ciencia, o sea, el cientificismo. Ya en el propio Aristóteles hay cierto reduccionismo cientificista, porque Aristóteles advierte que hay otros tipos de saber.
pero a ninguno le atribuye ser saber en un sentido perfecto como la ciencia. O sea, un saber humano, pleno, perfecto es solo la episteme, la ciencia, tal como él la define. La historia, por ejemplo, para él no es episteme, es doxa, pero no episteme. A la poesía jamás la considera episteme. En eso Platón conserva un equilibrio más clásico, es decir, una mente griega más tradicional. Y se esfuerza siempre por mostrar el contraste entre su saber filosófico y otros saberes que lo superan, sobre todo la tensión entre el logos y el mitos, que es típica de toda la tradición griega y que Platón respeta a rajatabla. El filósofo llega hasta donde puede, pero después de eso tiene que abrir la mente a un saber que viene de otro lado y que no es el del filósofo. Pero el cientificismo aristotélico todavía conserva una amplitud enorme. ¿Por qué? Porque el concepto de ciencia de Aristóteles es analógico. Entonces, hay muchos tipos de ciencia que caben en su concepto de ciencia. Mucho más grave es el cientificismo que surge a partir del siglo XVIII, sobre todo. Porque para ese hay un solo tipo de ciencia posible y no hay más saber que esa ciencia. Si ustedes ven el programita podría sorprender, la ciencia aparece entre los saberes, pero aparece como un saber más dentro de una constelación de saberes. Y esta es una idea básica de todo este curso, que trataré de exponer en las clases próximas. Hay un saber que es ciencia, pero ese saber que es ciencia es un tipo de saber humano, importantísimo, muy relevante, que hay que ubicar adecuadamente, pero no es todo el saber. Hay saberes que no son ciencia. Ahora, si perdemos de vista esto, filosóficamente nos desequilibramos por completo, pero además, y ahí viene el otro asunto, además de una relevancia filosófica y cultural, este tema tiene una relevancia humanística, evidentemente, ¿no? Porque el tema del saber es un tema esencialmente humano. Pero tiene también relevancia teológica. Si nosotros desequilibramos la concepción de los saberes, eso repercute en el saber, en la sabiduría teológica, y evidentemente sí, completamente. No solo tiene, fíjense ustedes, si uno trata de pensar qué tipo de saber es la teología, a ver, y si no tiene una visión clara de lo que son los saberes humanos, ya está despistado desde el vamos. Pero más todavía, si uno trata de pensar en el saber humano de Jesucristo, tema clásico de la cristología, ¿no? El tema de los saberes, o como se dice en latín, de la ciencia de Cristo, ¿no? Ciencia ahí significa saber, no el saber que es ciencia. Pero si yo, cuando hablo del saber, pienso solamente en la ciencia, ya teológicamente también voy a pensar en la ciencia de Cristo, no en cualquier tipo de saber. Si yo abro el panorama de los saberes, ya hasta la cristología se ve enriquecida, porque cuando pienso en el saber humano de Cristo me tengo que plantear todos los tipos de saber que se pueden o no haber dado en él. ¿Y cómo? Pero más que tener relevancia teológica, tiene relevancia cristiana. Por eso que dije hace un rato, el cristiano no está eximido de ser hombre. De manera que la vida cristiana entera es afectada por el modo en que entendamos los saberes y por el modo en que aludamos al saber. Muy bien. Paso a la tercera y última parte de esta clase. He empezado situando la temática, he seguido diciendo por qué me parece relevante hablar de esta temática muy brevemente, y ahora paso a lo principal de esta clase, que es poner ciertas nociones previas a la de saber que vamos a tomar la clase próxima. Si en la clase próxima lo único que haré será definir el concepto de saber, tratar de entender qué significa saber filosóficamente. Pero tengo que hacer tres aclaraciones preliminares, o sea, tres cosas que hay que aclarar como previas. Primero, ya Aristóteles, y con él toda la tradición escolástica que lo sigue, distinguen claramente saber, saber obrar y saber hacer. Cuando nosotros usamos saber
en el lenguaje vulgar, podemos referirnos a cualquiera de estas tres cosas, pero son tres cosas distintas. La distinción esta viene de la distinción griega conceptual entre teoría, praxis y poiesis. Una cosa es la teoría, es decir, la contemplación del ser de las cosas, que en la medida en que se nos aparece, nos permite captar la verdad. Porque la verdad no es otra cosa que el desocultamiento del ser ante la inteligencia, en el sentido clásico. Pero eso es contemplación. Saber, nada más. La praxis es el obrar humano, o sea, los actos, las acciones que realizamos, en la medida en que esas acciones nos planifican y nos perfeccionan a nosotros como hombres. Eso se llama praxis. O sea, la esfera del obrar moral. Pero eso también hay que saber hacerlo. El hombre sabe o no sabe obrar bien, comportarse como debe, diríamos en castellano corriente, ¿no? Ahí ya no se trata de saber, se trata de saber obrar. Y por último, hay una tercera cosa, que no es ni saber, simplemente, conocer la verdad, teoría, diría el griego, ni saber obrar, praxis, buena praxis, no en el sentido que se usa hoy día, jurídicamente. Y tercero, hacer. ¿Qué es el hacer? El hacer ya no es ni contemplar la verdad, ni obrar de manera tal que ese obrar me perfeccione y me planifica a mí mismo como hombre, sino producir efectos que son extrínsecos a mí. Eso es la poiesis. Cuando produzco un efecto que no es una perfección mía, sino que es algo extrínseco, ¿no? Fabrico un vaso, genero un lindo canto, ¿no? Edifico una casa. Esa es la esfera de la producción, del hacer, que también implica saber. Claro, el hombre ni actúa, ni hace sin saber. Precisamente porque su naturaleza lo lleva a obrar a sabiendas, o sea, a partir de lo que sabe, y a hacer a sabiendas también. Es decir, busca con su inteligencia racional un fundamento para su obrar y para su hacer, de manera que obra y produce a partir de lo que sabe. Pero los hábitos de saber hacer y de saber obrar no son simplemente el saber. Entonces, lo primero que tengo que deslindar en esta clase es que en el curso no nos vamos a ocupar ni del saber hacer ni del saber obrar, sino del saber. Los saberes de los que vamos a hablar son saberes, puros saberes, digamos. Es decir, el saber, nada más. No el saber obrar, que en la tradición escolástica, clásica, de nuevo, está asociado fundamentalmente a una virtud, a un hábito virtuoso que es la prudencia. Tema también interesantísimo, pero del que no me voy a ocupar. Pero que sin embargo aparece de alguna manera en nuestro curso, y ustedes ven, hay una clase que está dedicada, la sexta, al saber que brota de la prudencia. Y habría que agregarle también, y del arte, ya lo vamos a explicar en la clase correspondiente. Porque si bien estos tres saberes son distintos, no se pueden separar absolutamente en el hombre. Y el hecho de obrar y el hecho de hacer genera en nosotros a su vez un saber de rebote, que es el tema de esa clase. Muy bien, pero ya cuando lleguemos lo vamos a tratar de explicar. Lo que digo es que no vamos a tratar ni del saber obrar ni del saber hacer, que sería el arte, ¿no? Estas dos cosas quedan fuera de nuestro objeto de atención. Vamos a hablar del saber contemplativo, teorético. Pero claro, al decir esas palabras, inmediatamente puede surgir una idea totalmente errónea. Precisamente porque espontáneamente tendemos a pensar el saber de una manera muy inadecuada. Y ahí viene la otra aclaración conceptual, o las otras aclaraciones conceptuales que quiero hacer. Tendemos a pensar en el saber y en la contemplación, o digo saber, solo saber, ¿no? Muy inadecuadamente, ¿por qué?
espontáneamente tiende a aparecer en nuestro pensamiento algo que expresa muy vigorosamente un verso de Goethe que dice: gris es la ciencia, pero verde el árbol de la vida. Es decir, tendemos a pensar que el saber es una cosa opaca, gris, poco atractiva, pero sobre todo antitética con el vivir. El árbol de la vida es verde, la ciencia gris. Si uno empieza por ahí, ¿para qué ocuparse del saber? De algo que es gris, mejor estar lo más lejos posible, ¿no? Pero esa antítesis que establece Goethe en ese verso es profundamente engañosa y tiene un fondo de falsedad feroz. Porque está oponiendo ciencia, o digamos más ampliamente, saber, a vida. Y si uno quiere situarse filosóficamente en el concepto de saber, el saber se inscribe en la esfera del conocer. ¿Y el conocer qué es? Si uno lo quiere definir filosóficamente, es una actividad vital. Eso es lo que es primariamente. Es decir, si uno quiere situar el concepto de saber, lo tiene que hacer primariamente con otros dos conceptos más amplios. Y estos son los dos últimos, pero no tanda, que tengo que abordar. Primero, con el concepto de conocer. Porque el saber es cierta perfección del conocimiento. Conocemos mucho más de lo que sabemos. Conocemos más de lo que entendemos, ciertamente, ¿no? Hay muchas cosas que conocemos y no entendemos para nada, pero las conocemos. Sabemos menos que lo que conocemos, también. Pero el saber es un conocer. O sea que el primer concepto que tenemos que tener claro es el de conocimiento. Bueno, y ahí ya empezamos con una cosa complicadísima, porque si hay algo difícil de entender filosóficamente es que es el conocimiento. Yo simplemente voy a recordar el núcleo de este concepto ahora, muy brevemente. Conocer implica fundamentalmente, en el sentido clásico, captar algo, y asimilar ese algo, el ser de algo, pero con una asimilación que no es física, sino que es objetiva e intencional. Son dos palabritas que voy a explicar brevemente. En todo acto de conocimiento, sea sensorial o sea intelectual, el que conoce de alguna manera se apropia de lo conocido, es decir, lo hace suyo en alguna medida. La cosa conocida entra en el que conoce, la capta, la captura, pero no es una captura física, no es una captura ni sustancial ni física. Es decir, una cosa es que, voy a poner el ejemplo que suelo poner en las clases, ¿sí? Si alguno me ha oído en clase lo recordará, pero si un gato atrapa a un canario y lo ingiere para alimentarse, ¿no? Se come el canario. Claro, se apropia del canario, pero se apropia del canario físicamente, ¿sí? Y lo asimila también físicamente. Transforma el ser sustancial corpóreo del canario en parte de su propio ser corpóreo también, ¿no? A través de la nutrición. Se lo asimila. Es una asimilación física. Pero si antes de eso lo mira al canario, lo conoce en el plano del conocimiento sensible, ¿no? También de alguna manera se está apropiando del canario. Pero de tal manera que el canario no resulta en su ser modificado ni alterado por esa apropiación. Se lo apropia como objeto de conocimiento, como algo que tiene ante la vista, ¿no? Pero fíjense que el ser del canario en sí mismo permanece inalterado.
Otra cosa es que el canario a su vez se da cuenta que el gato lo está mirando y se puede alterar. Pero es porque el canario conoce al gato, no porque el gato conoce al canario. El conocimiento que el gato tiene del canario, al canario lo deja intacto, no lo toca. Pero de alguna manera lo está capturando. ¿Lo está capturando cómo? Físicamente no. No. Lo está capturando objetivamente, como objeto, es decir, como algo que queda frente a él, que se le aparece como estando frente a, que eso quiere decir objeto en latín. Objectum, lo que está puesto o arrojado frente a, delante de. Lo deja allí frente a su ser y lo captura como estándole enfrente y de alguna manera se lo asimila a través de una imagen que se forma del canario que ve, ¿no? Lo está mirando, lo localiza. Si el canario de alguna manera no entrase de esta manera tan misteriosa en el gato no sabría sobre qué saltar y a qué distancia. No. Fíjate que si hay conocimiento también hay objetividad necesariamente, ¿no? Porque si el conocimiento no fuese objetivo, si no le diese al gato una percepción adecuada de la realidad del canario, no le serviría para nada. Porque una vez de saltar sobre el canario, saltaría sobre el lavarropa. Es decir, si la captación esa no le da algo de la realidad de lo captado, no es conocimiento. No ve al canario el gato, no diríamos nunca que vea al canario, si lo que está viendo no es algo del canario, ¿no? No habría conocimiento. El conocimiento es misterioso, una cosa, pero es una actividad vital el conocimiento, pero claro que sí, que aparece solamente en los vivientes que tienen sensibilidad, es decir, en los animales, no en los vegetales, o por lo menos no claramente. El conocimiento es una actividad vital, es parte de la vida, claro, y es una actividad vital extraordinariamente compleja y, como digo, misteriosa, por la cual un ser vivo, ¿qué hace? Se apropia objetivamente del mundo que lo rodea. Capta ese mundo no en un plano físico, sino en un plano, como decíamos, intencional, es decir, como puro término de una captación que lo lleva a la cosa. No introduce a la cosa en él, sino que lo lleva a él a la cosa. Por medio del, fíjese, si el gato ingiere al canario y después lo digiere y lo asimila, el canario se transforma en gato, ¿no? Eso es lo que pasa. El canario se hace gato, se hace parte del gato. En cambio, por el conocimiento, más bien es al revés. El gato es el que se canariza. El gato se hace canario, no físicamente, de nuevo, no metamorfoseándose, pero sí porque el ser del canario pasa a estar en él. Algo del ser del canario pasa a estar en él, no, insisto, sustancialmente, sino como objeto, objetivamente. Y su atención está puesta en eso. Es como si lo sacara de sí y lo llevara a algo otro. Y eso es lo que hace el conocimiento. Fíjense que la asimilación vegetativa, la que está en el mundo vegetal, el vegetal es totalmente egocéntrico en este sentido, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, capta lo que tiene alrededor que le sirve para vivir. Punto. En cambio, el conocimiento al ser vivo lo saca de sí, lo lleva a algo que es otro que él, le permite enterarse de las cosas que lo rodean y atenderlas y estar en relación con ellas, vitalmente, salir de sí. Eso es lo que permite el conocimiento. Claro que ese salir de sí implica traer la cosa a uno, ¿no? El conocimiento intelectual hace salir de sí mucho más todavía, porque tiene un grado de objetividad que no tiene nunca el conocimiento sensible. Y además porque, a diferencia del conocimiento sensible, no está ligado a las necesidades instintivas. No está puesto meramente a su servicio. En el mundo animal, el conocimiento, que es puramente sensorial, va unido a una apetición, a unos apetitos que son instintivos y están regulados por el instinto. De modo que todo el conocimiento funciona en relación con esos instintos que son vitales también. Pero fíjense, lo que hay que entender es que conocer va unido a un apetecer, y todo esto son actividades de la vida. ¿Quién conoce sin un ser vivo? Y cuanto más elevado es el grado de vida,
perfecta será esa actividad de conocer. Por eso digo, el conocimiento intelectual, que es el que nos interesa a nosotros acá, porque saber propiamente solamente se sabe en el plano de la inteligencia. Se conoce con los sentidos, pero se sabe intelectualmente. Eso lo veremos en la clase próxima. El conocimiento es una actividad vital en el plano sensible y en el plano intelectual. El conocimiento intelectual, para seguir con la línea que venía trazando, saca al que conoce mucho más de sí que el conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque el conocimiento sensible es un conocimiento que nos permite captar lo que nos rodea, ¿sí? Pero lo que nos rodea es constantemente cambiante en relación con nuestro propio cambio. Si tuviéramos solamente conocimiento sensible o un ser que tiene conocimiento solo sensible, vive en un mundo permanentemente cambiante de sensaciones, ¿no? Las sensaciones lo remiten a su ambiente inmediato y ese ambiente va cambiando, sus necesidades también van cambiando y le van haciendo atender a lo que le interesa según esas necesidades instintivas, ¿verdad? La inteligencia, en cambio, como conocimiento nos saca mucho más de nosotros. ¿Por qué? Porque el objeto propio del conocimiento intelectual no son los aspectos accidentales de las cosas que interesan o que son relevantes desde el punto de vista instintivo, sino el ser mismo de las cosas. Ahí está el concepto clásico de inteligencia, de nuevo. La inteligencia lo que capta es lo que las cosas son. Y más aún, capta que son. Yo acá estoy viendo esta mesa. Si me voy de acá, puedo también con mi memoria sensible recordar alguna imagen de esta mesa. Pero solamente por medio de la inteligencia yo capto que existe la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo hacer un juicio por el cual entiendo que esta mesa tiene una realidad existente independientemente de que yo la conozca o no. Yo me voy de acá y con mi inteligencia sé que la mesa permanece acá, aunque yo no esté. Eso lo sé entendiéndolo, ¿verdad? Porque he captado la existencia de la mesa como algo que no es un dato que yo percibo y está asociado a mí y que va conmigo, ¿no? Como una parte de mi ambiente sensorial, ¿no? No es simplemente que guardo cierta memoria sensible de la mesa, entonces la puedo localizar de nuevo, ya sea por la vista, por el olfato, cuando vuelvo. No. Sé que existe independientemente de que yo la esté viendo o no, y sé que existe aunque yo me muera. Dentro de unos segundos. Porque la existencia de la mesa es un hecho real, tan real como mi propia existencia, pero eso lo capto con la inteligencia. La inteligencia me saca de mí, eso es lo que quiero decir. Es una actividad que a través del conocimiento me permite ser las otras cosas. Y ser yo mismo entendiendo que soy. Porque la conciencia del ser también me la da el conocimiento intelectual. La conciencia de la propia existencia viene del conocimiento intelectual, no viene de otro lado. O sea que la misma existencia consciente es conocimiento. Entonces la vida no tiene que ver con el conocimiento. ¿Y cómo no va a tener que ver? La vida de un ser racional o espiritual tiene dos actividades básicas. Una es conocer y la otra es amar. Entonces no se puede contraponer sistemáticamente conocer, saber que es parte del conocer, al vivir. Por eso dije que ese verso de Goethe tiene en el trasfondo una oscuridad terrible. ¿Por qué? Porque está hablando de una ciencia ahí, esa que es gris, que en realidad hay que ver en realidad si es algún saber, si es algún conocimiento, o ya no es nada de eso. ¿No? Porque nos está aludiendo bajo ese nombre de ciencia a algo que en realidad es gris, pero porque ya no es ciencia. ¿De qué estará hablando? ¿Quién sabe? Pero no de la ciencia en el sentido propio de la palabra y no del saber en el sentido propio de la palabra, porque entonces estaría hablando de algo que es vida en un sentido alto y pleno. Ahora, dejando de lado a Goethe, el problema también se plantea en el, digamos así, culturalmente en el plano vulgar, ¿no? Porque uno puede ir por ahí, qué sé yo. ¿Usted para qué se dedica tanto a estudiar? Viva un poco,
¿Para qué? ¿Para qué tanto conocimiento en lugar de vivir? Viva, viva. ¿Y qué es eso? Claro, es decir, conocer no es vivir, entender de qué va la cosa en torno a nosotros no es vivir. Ahora, si eso no es vivir, ya lo que se entiende por vivir ya no es un vivir propiamente humano. O son algunos aspectos parciales del vivir humano. Porque claro, una tentación que sí puede existir y que a la que eso le podría poner un justo costo, ese tipo de expresión, es a reducir la vida humana al saber. Ah, eso sí que no. Eso sí que es falso. Y está mal. Está mal porque falsifica la realidad de la existencia humana. La existencia humana no se reduce a saber, no señor. Pero si no hay saber, no hay existencia humana. Porque el saber es parte esencial y propio del vivir humano. Tendríamos, por supuesto, que precisar un poquitito filosóficamente también qué significa vivir, ¿no? Pero como ya se nos ha hecho la hora, y la clase próxima tiene un tema bastante más concentrado y menos amplio, dejo eso para la clase próxima en que voy a explicar entonces cuál es el concepto de saber y cuál es la relación del saber con la verdad. Y lo que quiero que quede claro de estos conceptos preliminares que he puesto es lo siguiente. Primero, nos vamos a ocupar del saber en el sentido teorético, es decir, el saber que es captación de la verdad. No del saber obrar y del saber vivir, aunque los relacionemos con esto. Segundo, al saber hay que enmarcarlo en el concepto de conocer, pero primariamente del conocimiento intelectual, porque cuando hablamos de saber nos estamos viendo en el plano de la inteligencia. El caso de la inteligencia humana es particular en este aspecto porque nuestra inteligencia está vinculada esencialmente al conocimiento empírico también. Eso es propio de la naturaleza humana, que es al mismo tiempo espiritual y corpórea. Pero esas dos cosas no están separadas en nosotros, funcionan juntas. Y lo que le da especificidad no es al hombre la sensibilidad, o sea, la capacidad de captar sensorialmente, sino la inteligencia. De modo que aún la captación empírica en nosotros está especificada, quiere decir, formalmente determinada de modo esencial por la inteligencia. Nuestros sentidos también funcionan racionalmente, porque específicamente somos racionales. Nuestro cuerpo funciona racionalmente, porque es un instrumento de un ser racional. Y los sentidos también. Entonces, hay que enmarcar el saber en el conocer. Obviamente, si uno tiene conceptos de conocimiento que implican que el conocer no es captar lo que es, ya toda la visión del saber se modifica, evidente. O incluso se hace imposible, porque ya no habría saber, habría cualquier otra cosa. O si reduce el saber a saber hacer, por ejemplo, o a saber obrar. Pero eso ya es suprimir la especificidad del saber. Otro reduccionismo posible. Saber y conocer, y por último, conocer y vivir. Porque lo que quiero que quede claro es que el saber de que nos ocupamos es parte de la vida y parte esencial del vivir humano. Y eso quizá quede claro a lo largo del curso, porque la sentencia de Goethe es posible si uno reduce el saber humano a ciencia. Y si la ciencia luego la reduce a una cosa libresca y superficial y casi sin interés para la existencia del hombre. Lo que pasa fácilmente es, por ejemplo, si uno reduce toda ciencia a una ciencia puramente fenoménica y que se ocupa del mundo material. ¿Qué le va a decir eso al hombre con respecto a su vivir? Nada, obvio. El que tiene una concepción puramente fenoménica de ciencia puede asentir al verso de Goethe tranquilamente. Wittgenstein, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, que es uno de los más importantes pensadores del lingüisticismo del siglo XX, pero que no es positivista, sino lo contrario. En el Logisch Philosophische Abhandlung, que se conoce ordinariamente como el Tractatus Logico Philosophicus, dice una cosa que es impresionante. Nuestro lenguaje no puede referirse más que a los fenómenos. Esa es su concepción nominalista y fenomenista del lenguaje, en la que estuvo encerrado siempre, desdichadamente. Pero, por eso, el único lenguaje posible es el de las ciencias que nos hablan de los fenómenos. Ahora,
todo lo que se puede decir es, por lo tanto, absolutamente trivial. Eso lo dice tal cual. O sea, no tiene importancia alguna. Lo que importa, de lo que importa hablar, de eso no se puede hablar. Claro, si yo lo miro desde allí, si yo reduzco la ciencia a una trivialidad que es irrelevante para los asuntos últimos de la condición humana, entonces la frase de Goethe adquiere cierto cariz de verosimilitud. La ciencia es gris, el árbol de la vida es verde. Pero se produce una disociación entre vida y saber que es trágica para el hombre. Y ese es un interés fundamental de tener un concepto claro de los distintos saberes que hay y del orden que tienen entre sí. Porque solo entonces podemos conservar un sentido vital del saber, y el saber apuntará a la sabiduría, y no a una destrucción del hombre desgarrado entre un conocimiento que no le dice nada de lo que significa su existencia y una existencia que tiene que ser vivida. Con eso es suficiente por hoy. Muchas gracias por la atención.